La deuda de corto plazo o con vencimiento menor a un año de la Comisión Federal de Electricidad se disparó 155.1% solo en el último año. Vamos a platicar con Óscar Ocampo, el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Encantado, como siempre, de platicar con ustedes esta tarde. También te saluda Rogelio Varela, Óscar. Gracias, Óscar. Buenas tardes. Óscar, ¿qué Buenas tardes. decir de la situación financiera de la CFE? Bueno, en términos generales, estamos hablando del tercer año en el cual la Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas. Este año sus pérdidas ascienden a más o menos 39,000, casi 40,000 millones de pesos, en un contexto donde le afectó principalmente el alza en el precio de los combustibles, específicamente el gas natural, ¿no?, que se desata a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, pero a pesar de ello no es justificable, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día CFE tiene todo para ser una empresa rentable. Tiene algunos de los activos más valiosos del país. Pensemos en la red de transmisión, pensemos en las redes de distribución, pensemos también en los gasoductos. Así es que, bueno, al final esto refleja mucho del estado de las cosas en Comisión Federal de Electricidad. Óscar, comentaba Darío al inicio de la plática que pues la deuda de corto plazo de la CFE está creciendo. ¿Para qué se está endeudando la Comisión Federal de Electricidad? En términos generales, la deuda de corto plazo, a diferencia de la deuda de largo plazo que se utiliza normalmente para proyectos de inversión, la deuda de corto plazo es la deuda que adquieres para la operación, no para pagar a proveedores, por ejemplo, para mantener tu operación del día a día. Sin embargo, en este caso no sabemos realmente a ciencia cierta el por qué CFE creció tanto su deuda. Nada más para ilustrar a la audiencia, la deuda de corto plazo pasó de 37,000 millones de pesos al cierre de 2021 a 95,000 millones de pesos al cierre de 2022. Una explicación podría ser precisamente el alza en el costo del gas natural, de los combustibles para generar energía eléctrica. Otra cosa podría ser cuestiones que se vengan arrastrando por la pandemia, pero a ciencia cierta en este momento no podemos decir con total certidumbre el por qué se disparó de esta forma la deuda de corto plazo en CFE. ¿No sabemos por qué se disparó la deuda de corto plazo de CFE? Así es, al final el estado de resultados no nos da claridad al respecto. O sea, insisto, una explicación podría ser el alza de los combustibles, que es quizá el principal gasto que tiene que hacer CFE para sus operaciones en el día a día. Recordemos que Comisión Federal de Electricidad produce aproximadamente el 60% de la energía eléctrica a partir de gas natural. Entonces cualquier fluctuación en el precio del gas natural tiene un impacto, tiene repercusiones muy importantes en la hoja de resultados de CFE. Y por ello sé que tampoco es justificable, porque al final el mayor antídoto contra las fluctuaciones en el costo del gas natural, pues es una matriz energética diversificada, ¿no? Es decir, diversificar las posibilidades de generación y de donde CFE pueda comprar la energía al menor costo posible, y pues en este caso el menor costo posible estamos hablando de energías renovables, específicamente solar fotovoltaica, específicamente las turbinas eólicas. Óscar, ¿qué ha pasado con la infraestructura de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad? Al inicio, pues, de la administración, pues se veía, digamos, que como uno de los cuellos de botella más importantes. ¿Ha mejorado la CFE en ese rubro? Al inicio de la actual administración era uno de los cuellos de botella más importantes, y ahorita, 4 años después, sigue siendo uno de los cuellos de botella más importantes, porque ya esto no es un problema de la actual administración únicamente, ¿no? Esto lleva ya varias administraciones, siguen sin llevarse a cabo las inversiones necesarias para transportar la energía, para garantizar la seguridad y la confiabilidad de la red nacional de transmisión. Un ejemplo es el proyecto de Puerto Peñasco, que recordemos que en principio inicia operaciones en abril de este año, las primeras 2 etapas, ¿no? La obra emblemática de la actual administración en términos de energías renovables. Pero ¿cuál es el problema? Al día de hoy no tenemos infraestructura de transmisión competitiva para mover esa energía a las regiones donde más se requiere, ¿no? Recordemos que Sonora tiene un superávit de generación, dado que tiene un potencial de irradiación tremendo, lo cual es muy positivo,
pero es necesaria la infraestructura para mover esa energía, para colocarla al mejor precio y que le sea un buen negocio a CFE este nuevo parque en Puerto Peñasco. Ese es solamente un ejemplo del por qué es tan importante y tan urgente invertir en la red de transmisión. Y una cosa muy importante que hay que decir al respecto es que estas inversiones en la red de transmisión no tendrían por qué ser excesivamente onerosas para CFE. Digo, la transmisión es el principal negocio, el negocio más rentable de Comisión Federal de Electricidad, pero igual CFE tiene una serie de mecanismos que contempla la ley de la Comisión Federal de Electricidad y la ley de la industria eléctrica para financiarse de distintas formas. Pensemos en la fibra E, pero también existe las asociaciones público-privadas, puede ser una obra pública financiada, es decir, hay una multiplicidad de instrumentos que al día de hoy no se han aprovechado, algunos por razones quizá ideológicas como las APPs, que podrían catalizar la expansión y el fortalecimiento de la red nacional de transmisión. Sí, era lo que te iba a decir, ese proyecto de la granja solar, pues en el papel y en la narrativa suena muy bien, pero ¿de dónde se van a sacar los recursos para financiarlos? Si esos mecanismos que tú acabas de describir por temas ideológicos, pues están vetados, las APPs y las coinversiones. Bueno, y quizá el caso más ilustrativo es la fibra E, que se levanta en 2018 para diversificar las fuentes de financiamiento de Comisión Federal de Electricidad, levanta más o menos 16,200 millones de pesos que originalmente iban destinados a reforzar y expandir la red de transmisión, pero que en el cambio de administración se decide que esos recursos van a destinarse a la construcción de centrales eléctricas, lo cual cabe cuestionarse si es la decisión financieramente más sensata, en el sentido de que hay una multiplicidad de actores dispuestos y con apetito para invertir en la generación eléctrica, ¿no? Pensemos en todos estos productores privados que están dispuestos a meter recursos a la generación eléctrica, pero por otra parte, si CFE no impulsa proyectos de transmisión, legalmente nadie más lo puede hacer. Claro. Oscar, ¿y cómo entender que la CFE no le quiera meter dinero a la transmisión, pues cuando mucho se quiere, digamos, de alguna manera atraer inversión para pues nuevas plantas por el llamado nearshoring? Bueno, al final del día tiene mucho que ver con la visión plasmada en los planes de negocios y en mismo Prodecen, que es el instrumento rector de la política eléctrica de este país, que publica año con año la Secretaría de Energía, donde la misión, el objetivo de política pública explícito es que CFE incremente su capacidad de generación eléctrica, ¿no? Que CFE construya plantas propias, ¿no? Para no comprar energía a las centrales privadas, cosa que no necesariamente responde a una racional económica, ¿no? Pero al final, en un contexto de recursos escasos, cuando tú priorizas las inversiones, en este caso en construir centrales de generación, pues alguien tiene que dejar de recibir recursos, ¿no? Y en este caso esto es en detrimento de los refuerzos y de las inversiones necesarias en la red de transmisión y en las redes de distribución. Pues Óscar Ocampo, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, muchísimas gracias por estos minutos de plática. A ustedes, Darío, Rogelio, bonita tarde. Gracias, Oscar.